El maestro dijo a sus discípulos: he venido a prender fuego en el mundo y ojalá estuviera ya ardiendo. Tengo que pasar por un bautismo y qué angustia hasta que se cumpla. Piensan que he venido a traer al mundo la paz, no, la división. En adelante una familia de 5 estará dividida 3 contra 2 y 2 contra 3. Evangelio según San Lucas capítulo 12, versos 49 al 53. Nunca debemos decir lo contrario a lo que pensamos. Cuando optamos por la posición contraria, podemos terminar siendo personas mentirosas, hipócritas y conflictivas. Jesús de Nazaret asume las controversias de la no coincidencia de su manera de pensar como hijo de Dios y la forma como la comunidad judía entró a cuestionar a Jesús de Nazaret. Es muy sabia la frase del maestro: he venido a prender fuego en el mundo. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 24 de octubre, año 2019. La palabra de Dios se convierte en tema también interesante de reflexión personal, de poder medir las consecuencias de las palabras, de los criterios, de los pensamientos. Cuando una persona quiere renovar la manera de pensar en la sociedad, siempre se va a sentir atacado. La palabra de Dios, ayer como hoy, provoca siempre una división en la manera de pensar de las culturas, de los pueblos, de la misma sociedad. Hay cantidad de personas que creen que tienen la razón y rechazan la palabra de Dios. Hay otro grupo de personas que dicen que no necesitan a Dios y se declaran ateos o se declaran agnósticos. Hay otras personas que entran a cuestionar la palabra misma de Dios, la religión y su manera sistemática de la vida pastoral. La palabra de Dios advirtió: Jesús de Nazaret siempre va a provocar una división en el pensamiento y siempre provoca una división entre las personas que acogen desde la fe, la gracia, la humildad y la sencillez de corazón la grandeza de la palabra de Dios, y entre las personas arrogantes que no necesitan de la palabra de Dios o la toman la palabra de Dios para crear una controversia que no tiene solución. ¿Dónde está el secreto de la palabra de Jesús de Nazaret? Si él dice que ha venido a prender fuego y también afirma que no ha venido a traer la paz sino la división, el secreto está en la actitud de la comunidad. Rechazamos la palabra de Dios porque nos cuestiona, porque nos pone en dificultades, porque nos cuesta demasiado observar la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es bastante fuerte, seria, y nos pone a caminar en el bien, en la verdad, en la justicia, en el verdadero amor que predicó Jesús de Nazaret, entonces la vida se le complica a un ser humano. A un ser humano no le gusta que le compliquen la vida, le gusta pasar la vida sin que nadie lo cuestione. Ahí entra Jesús de Nazaret a una comunidad de hermanos judíos organizados en una religión y organizados dentro de una cultura, y se forma el conflicto de pensamiento. Jesús denuncia la hipocresía religiosa, denuncia la injusticia social, denuncia el abuso del templo de Jerusalén y le dice a los judíos: mi casa es casa de oración y no cueva de bandidos. Se atreve a perdonar pecados y eso cuestiona el pensamiento judío. ¿Quién puede perdonar pecados? También habla de vida eterna. También expulsa demonios. El mundo judío dice expulsa demonios porque es amigo de Belcebú,
príncipe de los demonios. Nazaret, su ciudad natal, donde fue recibido con hostilidad por sus antiguos convecinos. Algo tendrá que decir el hijo de un carpintero, de un nazareno, de un pueblito tan sencillo y tan humilde. ¿Será importante eso?, decían algunos de la comunidad. Jesús sostiene controversias con miembros importantes de la comunidad del judaísmo, de los mismos fariseos, a quien los acusa de hipocresía y de no cuidar lo más importante de la ley de Dios. ¿Y qué es lo más importante de la ley de Dios que formó controversia en el pensamiento? La justicia, la compasión, la lealtad. Lo original de Jesús de Nazaret es que su predicación y su manera de hablar radica en el amor a Dios, en el amor a los demás, en el amarse a sí mismo. Plantea el amor a los enemigos, y eso no les gusta mucho a las personas que lo escuchan. Perdonar 70 veces 7. ¿Quién puede perdonar siempre?, dirán algunas personas. Se atrevió a llamar a Dios su Padre, Abba. Tras su detención, fue llevado a un palacio del sumo sacerdote Caifás, y allí fue juzgado ante un Sanedrín, y llevaron testigos falsos, que los testimonios no coincidían y no fueron aceptados. Finalmente Caifás, directamente a Jesús, le pregunta que si él es el Mesías, y él le contesta: tú lo has dicho. El sumo sacerdote en ese momento se rasgó las vestiduras ante lo que consideraba una blasfemia, y los miembros del Sanedrín arremetieron cruelmente contra Jesús de Nazaret. Después fue llevado donde Pilato, el procurador romano, y tras interrogarlo y no encontrarlo culpable, pidió a la multitud que eligiera a quien quieren liberar, a Jesús de Nazaret o a un bandido llamado Barrabás. La multitud escoge a Barrabás. El apóstol San Pablo sigue los caminos de Jesús de Nazaret e enfrenta las controversias y defiende el Evangelio, al no hacer concesión alguna cuando entró en una controversia con los que viven en Galacia, y también una controversia moral mientras escribía a la comunidad de Corinto. San Pablo se opone a Pedro por el tema de los gentiles y de la circuncisión, pero también San Pedro sale adelante en su trabajo apostólico, afirma que le va a obedecer primero a Dios y después a los hombres, y así a lo largo de la historia se han ido encontrando grandes personajes que le aprendieron a Jesús de Nazaret cuando las controversias son buenas, cuando las personas quieren decir la verdad, cuando se conoce bien del tema, cuando se está seguro de las cosas, se hace necesaria la controversia. Y se hace necesaria la controversia para entrar a decir: nunca debemos decir lo contrario a lo que pensamos. Duele decir la verdad, forma conflicto, queda el pensamiento, pero las personas debemos aprenderle al Maestro a decir la verdad, así la controversia se abra y la verdad los hará siempre libres. Es el presupuesto del Nazareno, del Salvador del mundo. Qué importante es aprender que cuando se rechaza la controversia, la palabra de Dios, será porque nos cuestiona, será porque nos pone en dificultad, será porque todavía no hemos logrado observar perfectamente la palabra del Maestro.